14. Cuando ustedes tengan esta porción de la palabra, les invito a ponerse de pie en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso número 15. Dice la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, oh Dios Todopoderoso, Señor, en esta tarde, que tú bendigas a tu pueblo, a tus hijos, que en esta hermosa tarde, Señor, han venido delante de ti para poder, Señor, recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, que tu palabra bendita pueda edificarlos. Bendecimos, Señor, sus vidas. Y bendecimos a cada una de las naciones, Señor, Padre de la tierra, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, te lo rogamos. Amén y amén. Dele fuerte las palmas al Señor. Gloria a Dios, quien vive, y a su nombre. Gloria a Dios. Quiero hablar acerca de la destrucción de la muerte. Dentro de la Biblia, hermano, en la carta a los Hebreos, podemos nosotros ver una de las revelaciones más gloriosas y poderosas para la humanidad. Cuando nosotros, hermano, vemos esta revelación, podemos ver cómo el Cristo glorioso nos liberó de aquel pecado que estaba sobre la humanidad. La Biblia, hermano, nos muestra que el pecado en el hombre fue a través de carne y a través de sangre. Es decir, hermano amado, la contaminación se dio en la creación humana y su descendencia. El pecado de Adán y de Eva trajo la maldición de la muerte, hermano, sobre ellos y sobre toda la humanidad. Nuestra genética, hermano amado, en la sangre, fue contaminada por ese pecado, condenándonos a la maldición de la muerte. Pero dentro de la Biblia, nosotros, hermano amado, encontramos que dice la carta a los Hebreos: así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que habla del pecado en la carne y la contaminación, hermano, en toda la genética, hermano, de la humanidad dentro de su sangre, dice la Biblia que también Cristo participó de lo mismo. Cristo tuvo que participar, hermano amado, de la carne y de la sangre para que nosotros pudiéramos ser liberados. Nuestro Señor Jesús, hermano, siempre ha estado al pendiente, hermano, de su creación. Siempre nuestro Señor Jesús ha manifestado su grande amor, hermano, sobre la tierra. En la Biblia encontramos que nuestro Señor Jesús ya había visitado la tierra, hermano amado, en algunas otras ocasiones, hablando de creaciones, hermano, antes que nosotros. No somos, hermano, la única creación que ha sido formada dentro de esta tierra, ni somos, hermano amado, el único mundo dentro de esta tierra. Vemos nosotros que, hermano, dentro de la palabra, nuestro Señor Jesús ya había visitado también la tierra, y lo vemos allá en el Evangelio, hermano amado, de Juan capítulo 16, cuando nuestro Señor Jesús está haciendo una oración. Dice la Biblia, hermano amado, en el verso número 25: estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene
cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahora, miren lo que dice el verso 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, dice la Biblia. Oiga, hermano, Jesús dijo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Qué nos da a entender, hermano amado? Que ya nuestro Señor Jesús había estado en este mundo en otro tiempo. Otra vez dejo el mundo, dijo Jesús, y voy al Padre. Ahora nosotros podemos ver, hermano amado, que nuestro Señor Jesús vino a este mundo con un propósito. Y el propósito fue destruir, hermano, la muerte, que de momento tenía atada la humanidad. Dice la Biblia, hermano, que estábamos sujetos a esa servidumbre, dice la palabra de nuestro Dios. Que nuestro Señor Jesús, volviendo a Hebreos capítulo 2, verso número 15, dice que nos vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nuestro Señor Jesús entonces tuvo que venir a participar, hermano, de carne y de sangre, como nosotros lo habíamos manifestado. Nosotros como creación humana habíamos pecado, hermano, en nuestra carne. Y nuestra carne, hablando de la humanidad, hermano, quien cometió pecado por medio de Adán y de Eva, contaminaron toda la generación. Por eso dice que, hermano, tuvo que participar de sangre, porque también ahí habla acerca, hermano, de la liberación de todos nosotros, hermano, como descendencia de la creación humana. Y la Biblia nos muestra, hermano amado, cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que ofrecer ese sacrificio ahora, manifestándolo dentro de su carne y manifestándolo en su sangre. Por eso cuando nosotros, mis amados hermanos, vemos dentro de la Biblia, allá en la carta a los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo habla, hermano amado, acerca de la revelación de lo que nuestro Señor Jesucristo le manifestó. Dice la Biblia, primera carta a los Corintios capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cristo participando en la carne. Ahora, hermano, en el sacrificio que Él tenía que ofrecer por el pecado de la humanidad. El hombre había cometido pecado, hermano amado, y ahora el hombre tenía que presentarse, hermano, en un sacrificio por ese pecado que había cometido, pero no podía hacerlo porque estaba contaminado. Pero nuestro Señor Jesús tuvo que venir a tomar un cuerpo para que Él se ofreciera. Él tuvo que participar, dice la palabra, de carne. Por eso ahora, hermano amado, le están revelando al apóstol Pablo, por medio, hermano, de esta carta, nuestro Señor Jesús le dice a la iglesia, dentro de la escritura dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, hablando del sacrificio del Señor en su cuerpo. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La sangre
de nuestro Señor Jesús es la que vino ahora, hermano, a purificar, hermano, a toda la humanidad. Nuestro Señor Jesús participando de carne y participando de sangre. El sacrificio de nuestro Señor Jesús fue perfecto para que nosotros pudiéramos, hermano, ser libres de esa servidumbre. Dice que nosotros estábamos, hermano, en toda nuestra vida estábamos sujetos a esa servidumbre, hermano, de la muerte. Pero ahora, entonces vemos que nuestro Señor Jesús, dice la palabra, hermano amado, dice la Biblia en Hebreos, en el verso número 14, Hebreos 2, verso 14, dice la palabra de nuestro Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces nuestro Señor Jesús viene a destruir aquella muerte, hermano, que nos tenía a nosotros cautivos, que nos tenía esclavizados, que nos tenía sujetos a servidumbre, dice la palabra. Por eso fue necesario, hermano amado, que Cristo fuera crucificado en su cuerpo como una ofrenda a Dios por nuestros pecados. Ahí, hermano amado, en la cruz, ahí el Señor comienza a hacer su obra redentora. Él tuvo que entregar su vida por nosotros, hermano amado. ¿Cómo nosotros no vamos a entregarle nuestra vida a Él? Hoy en este tiempo hay mucho miedo, hay mucho temor. Los cristianos se esconden, hermano, cuando el Cristo glorioso entregó su vida por nosotros. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Eso tenemos que tenerlo bien claro, hermano amado. El Señor habló a mi corazón y el Señor me dijo: diles que mi sangre, diles que mi carne, el sacrificio en la cruz, fue el que los ha librado ya de esa esclavitud que ellos tenían sobre la muerte. Ahora nosotros, hermano, ya no estamos sujetos a la muerte. Nosotros tenemos, hermano, un redentor que es Cristo el Señor. Por lo tanto, la iglesia tiene que entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesús es, hermano amado, el sacrificio que nos libera a nosotros de la muerte. No tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, hermanos. Echa fuera todo temor en el nombre de Jesús. Necesitamos nosotros tener la convicción plena. Mire lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo número 6, verso número 6. Romanos capítulo 6, verso número 6. Amén, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos por el pecado, dice la Biblia. Y si morimos con Cristo, creemos también que vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la Biblia. La muerte ya no tiene poder, hermano amado, sobre nosotros. El Cristo glorioso en la cruz, hermano, la destruyó. Él ya no, hermano, la muerte ya no tiene la autoridad que tenía sobre nosotros cuando nosotros estábamos viviendo bajo la esclavitud del pecado. Por eso ahora nosotros tenemos que creerle a la palabra del Señor.
Así ahora nosotros, hermanos, tenemos que considerarnos, dice la Biblia, muertos al pecado, pero vivos para Dios. La iglesia tiene que entender que Cristo le ha dado vida y nadie puede quitarle, hermano, lo que el Señor le ha dado. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. Cuando Cristo ofreció el sacrificio de su cuerpo por el pecado de la humanidad, nos liberó del pecado y de la servidumbre a la muerte, cancelando las maldiciones que habían sido, hermano, decretadas a la humanidad. Sabemos que, hermano, por el pecado vinieron muchas maldiciones, hermano, para el hombre, pero allá en la cruz, hermano, la Biblia nos muestra que fueron clavadas. Nuestra maldición en la cruz, hermano amado, ahí fue cancelada, dice la palabra de nuestro Dios. Así que la muerte ya no tiene poder, hermano, sobre nosotros. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 2, verso número 13 en adelante. Colosenses, capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y oiga lo que dice la Biblia: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, la Biblia nos está diciendo que a nosotros nos perdonaron todos nuestros pecados, pero nos dieron vida juntamente con nuestro Señor Jesús, cuando Él ofrece, hermano, el sacrificio en su cuerpo. Ahí, hermano amado, nos perdonaron todos nuestros pecados. Ahí, hermano, cuando el Señor derrama, hermano, su sangre preciosa, ahora nos mete en un nuevo pacto, a donde Él nos da vida, dice la Escritura. Toda la maldición que había sobre la humanidad, hermano, fue cancelada. Por eso el Señor, hermano, habló a mi corazón y me decía, hermano, que los únicos que pueden detener, hermano, las plagas sobre las naciones de la tierra somos nosotros los cristianos. Somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Porque ninguna potestad, hermano amado, tiene poder sobre nosotros. La Biblia dice que las han puesto bajo nuestros pies, bajo los pies de la iglesia. Y ahora la iglesia de Cristo tiene el poder, hermano amado, que el Cristo le ha delegado. Por eso usted tiene que levantarse a clamar, tiene que levantarse a buscar a Dios, tiene que levantarse a interceder por las naciones de la tierra. Tiene, hermano amado, que buscar al Dios Todopoderoso, porque cuando la iglesia clama desde la tierra, en los cielos, hermano amado, el Padre escucha la oración, el Hijo escucha la oración, y ellos, hermano amado, vienen para poder ayudar a la iglesia, hermano amado de Cristo. El enemigo no tiene poder sobre nosotros. Nosotros tenemos, mis amados hermanos, el poder delegado por nuestro Señor Jesús. Así que el acta, dice la palabra, que, hermano, de los decretos que había en contra de nosotros fue anulada, fue cancelada. Aquello que nos era contrario, dice la Biblia, el Señor la clavó en la cruz, hermano. Ya nadie puede traer una maldición sobre la iglesia del Señor. Nadie puede, hermano, contaminar a la iglesia del Señor, porque el Señor ya la purificó, el Señor ya la limpió. Por eso nosotros tenemos que creerle a la palabra. El enemigo, que el Señor lo reprenda, el enemigo lo que quiere es, hermano amado, contaminarte una vez más con el pecado de desobediencia, para que, hermano, pueda tener el control sobre tu vida. Pero nosotros estamos sujetos a Dios.
Nosotros tenemos que estar sujetos a su voluntad, no a la voluntad del enemigo. Nosotros no vamos a hacer lo que las potestades de momento quieren, hermano, manifestar sobre la tierra. Nosotros haremos lo que el Cristo glorioso, hermano, nos deja dentro de su palabra. Y si Él participó de carne, si Él participó de sangre, ahora nosotros ya somos libres y el enemigo no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre nosotros. El Cristo glorioso nos ha redimido y ahora, hermano amado, nosotros le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Dele fuerte las palmas al Señor. Así como nuestro Señor Jesús presentó su cuerpo y lo presentó, hermano amado, como un sacrificio, dice la palabra del Señor. Él presenta ese sacrificio para que nosotros pudiéramos, hermano amado, tener esa libertad ahora y pudiéramos nosotros, hermano, alabar y glorificar al Señor. Entonces la Biblia dice, allá en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, dice la Escritura, verso número 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos, dice la palabra de nuestro Dios, por la sangre de Cristo. Cristo, al participar, hermano, de carne y de sangre, dice la Biblia que nos acercó al Padre. Ahora nos reconcilió con el Padre. Ciertamente pecamos por medio, hermano, de Adán y de Eva. Ellos pecaron en sus cuerpos, pero dice la palabra que fueron contaminados, hermano amado, todas las generaciones. Es decir, la sangre, hermano, también fue contaminada. Toda su descendencia fue contaminada por el pecado, hermano, que cometió Adán y Eva. Entonces, un pecado que nos afectó también a nosotros. Pero ahora el Cristo viene, y viene, hermano amado, una vez más a la tierra. Yo le decía con el pasaje que veíamos de Juan, Cristo ya había venido, hermano, en otro tiempo, pero ahora viene a manifestar un sacrificio sobre esta tierra, porque la humanidad que Él había creado, esa humanidad se había contaminado, hermano, de su pecado, había participado de carne y de sangre. Y dice la Biblia que Él tuvo que participar también de carne y de sangre para liberarnos a nosotros de esa servidumbre que nosotros estábamos sujetos en toda nuestra vida, hermano, a la muerte. Pero ahora, entonces, la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros fuimos hechos, hermanos, cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oiga eso. No solamente vino a ofrecer un sacrificio para que fueran perdonados nuestros pecados. No solamente vino a purificarnos, hermano amado, y vino a destruir la muerte para que ya no se enseñoreara sobre nosotros, sino dice la palabra que ahora nos dio entrada, hermano, por medio del Espíritu al Padre, dice la Escritura. Ahora nos está dando entrada, dice la Biblia, por un mismo Espíritu al Padre. Nos está permitiendo ahora, hermano, entrar en el reino de los cielos. Pero esto que la Biblia nos está diciendo, hermano amado, necesitamos nosotros entenderlo, porque dice que tenemos entrada, hermano, por el mismo Espíritu.
quiere decir que el Espíritu Santo, hermano amado, se va a manifestar sobre aquellos que de momento han recibido a Cristo, aquellos que, hermano, han creído en nuestro Señor Jesús. Ahora todo el que participa de carne y sangre en Cristo, hermano, recibe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a venir sobre alguien que, hermano, no ha participado con Cristo, hermano, en su carne y en su sangre. Es decir, en el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz. Si nosotros no participamos de ese sacrificio que nuestro Señor Jesús manifestó, no podríamos recibir al Espíritu Santo. Y si no tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestra vida, no podríamos nosotros tener acceso al Padre. No podríamos entrar, hermano amado, en el reino de los cielos. Si nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, entonces recibimos al Espíritu Santo. Si no creemos en el sacrificio de Cristo, no recibimos su Espíritu Santo. Si nosotros, hermano amado, hemos sido rociados con la sangre de Cristo, recibimos al Espíritu Santo. La sangre de Cristo que fue derramada, hermano amado, viene a manifestarse como una de las señales que somos propiedad de Él. Y el Espíritu Santo es el que va a estar manifestándose dentro de nosotros. Entonces podríamos nosotros decir, hermano amado, que Cristo venció a la muerte a través de su carne y a través de su sangre, para que nosotros pudiéramos ser, hermano, libres de aquel poder que nos estaba esclavizando. Mire, Hebreos capítulo 2, hermano amado, este pasaje que estamos leyendo, dice la Biblia entonces: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos, dice la Biblia, a servidumbre. Entonces nuestro Señor Jesús, hermano, ofrece un sacrificio, y ese sacrificio que Él ofrece es para que nosotros pudiéramos ahora ya ser libres. Él tuvo que ofrecer delante del Padre el sacrificio, hermano, por la humanidad. Nosotros, hermano, estábamos muertos, no teníamos nosotros alternativa, hermano amado, decisión. El enemigo tenía el control de nuestra voluntad. Estábamos sujetos para servirle a Él en esta tierra, porque habíamos desobedecido a Dios, porque habíamos pecado contra Dios, y no había forma de que nosotros pudiéramos ser libres, hermano. Pero viene Cristo, y Cristo ofrece un sacrificio. Dice la palabra ahí mismo en Hebreos, en el capítulo número 9. Hebreos capítulo número 9. Vaya por favor. Cuando esté ahí diga un gloria a Dios. Verso número 13. Dice la palabra: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, antes se tenían que ofrecer sacrificios por el pecado, y nosotros vemos, hermano amado, que esos sacrificios de animales, de toros, dice la Biblia, de machos cabríos, se presentaba, hermano amado, el sacerdote a ofrecer sacrificio por los pecados, y dice la Biblia que, hermano, purificaban al pueblo, le perdonaban sus pecados por esa sangre que era derramada. El problema era de que de momento, hermano, el pueblo se acostumbró
a ofrecer solamente esos sacrificios, por lo que constantemente ellos estaban pecando y pecando y pecando delante de Dios. Al fin ellos se presentaban con un sacrificio, hermano, donde eran purificados. Pero dice la Biblia que si ese sacrificio, hermano, si esa sangre de los toros y de los machos cabríos, dice la Biblia, hermano amado, que eran rociadas sobre los inmundos y los santificaba para la purificación de la carne, contimás, dice la palabra, la sangre de nuestro Señor Jesús, el sacrificio perfecto, a donde, hermano, Él ofrece ser sacrificado por nosotros. Él, hermano, derramó su sangre para que fuera rociada sobre todos nosotros. Y nosotros, hermano amado, fuimos libres de, hermano, la esclavitud en la que nosotros nos encontrábamos de la muerte. La muerte tenía el poder sobre nosotros. Estábamos sujetos nosotros a servidumbre, dice la Biblia. Nosotros, hermano amado, estábamos esclavizados en ese mundo de pecado, pero el Cristo glorioso vino y roció su sangre para que nosotros pudiéramos, hermano, ser libres, pudiéramos ser purificados, y así ahora, hermano, por la sangre del Cordero, nosotros podemos presentarnos libremente delante del Padre. Pero no solamente eso, mi amado hermano, sino que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. El Cristo glorioso, hermano, la venció, la destruyó, y ahora nosotros, hermano amado, tenemos la oportunidad de servir al Dios Todopoderoso. Por eso, amados hermanos, en el nombre de Jesús, entienda que ahora nosotros tenemos que servir a Dios. Antes, en otro tiempo, hermano, estábamos sujetos a servirle al enemigo. Estábamos sujetos a servirle, hermano, al diablo, a la muerte, esclavizados en ese mundo y ese pecado. No podíamos salir de ahí. Pero ahora, por el sacrificio del Señor, quien participó, hermano, de carne y de sangre, así como nosotros habíamos participado, hermano, dentro de ese pecado, Él tuvo que ofrecer su carne, Él tuvo que derramar su sangre por nosotros para que pudiéramos ser, hermano, liberados, para que ahora pudiéramos nosotros ser santificados, dice la Biblia. La sangre de los machos cabríos, de los toros, hermano, cuando era rociada sobre los inmundos, dice la palabra, que santificaban, hermano, que purificaban la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que ha sido rociada sobre nosotros? Iglesia amada, no tengas miedo, no tengas temor, porque el Cristo glorioso ya venció a la muerte. Porque el Cristo glorioso ya le quitó el poder a la muerte que tenía, hermanos, sobre nosotros. Ahora nosotros somos libres. Ahora nosotros, por la sangre de Cristo, hermano amado, hemos recibido ya, hermano, la bendición de tener vida eterna. Y la muerte no tiene poder sobre nosotros. Dice la Biblia en Apocalipsis que la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros, hermano. No es solamente en esta vida, no tiene poder, hermano, ni en la vida venidera, en la vida eterna. Ya no tiene poder. Nosotros estamos ahora con la autoridad que el Cristo glorioso nos ha dado. Por eso nosotros tenemos que tener toda nuestra confianza en el Señor. Tenemos que estar viviendo, hermano amado, sujetos al Señor, sirviéndole a Él, estando bajo su cobertura, porque ahí, hermano amado, nosotros estamos seguros. Si nos salimos de su cobertura y, hermano, volvemos otra vez al mundo, otra vez estaríamos sujetos a servidumbre. Ahí sí. Pero mientras usted viva, mientras usted esté sujeto a la palabra, hermano amado,
usted va a estar recibiendo lo que el Cristo glorioso manifestó en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario, en el sacrificio de nuestro Dios, hermano, donde fue rociada la sangre del Señor, ahí nos dieron la victoria. Ahí el Cristo glorioso nos hizo libres, ahí nos dieron vida. Por eso nosotros le alabamos, le servimos, le glorificamos solamente a Él. Miren lo que dice la palabra allá en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Cuando esté ahí, diga un amén fuerte. Dice la palabra, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice la escritura en el verso número 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, dice la escritura, y el poder del pecado, la ley. Lo que, hermano, nos estaba condenando. Pero el Señor le está diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu pecado que tenías sobre la humanidad? ¿A dónde está? Hermano, usted y yo ya no tenemos pecado, porque el Cristo glorioso nos ha hecho libres. Ya no hay pecado sobre la humanidad. Aquel pecado que te estaba atando, hermano, a una muerte espiritual, ahora el Cristo glorioso la ha quitado. Y nosotros, hermano amado, tenemos que celebrar con nuestro Señor Jesús, porque Él le dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? El enemigo ya había cantado victoria, hermano, que nos iba a mantener muertos, pero el Cristo glorioso lo venció cuando Él resucitó. Ahí todos nosotros resucitamos con Él. Ahí, hermano, nosotros vencimos con el Cristo glorioso. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, si el Cristo glorioso resucitó, nosotros también resucitamos con Él, dice la Biblia. En Cristo nosotros, mis amados hermanos, fuimos libres. La sangre de Cristo, hermano amado, nos vino a liberar de la muerte. Por eso ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene poder el enemigo sobre nosotros, hermano. Que no te asuste, hermano, con un virus, con una pandemia, que no te andes asustando el enemigo, hermano, porque el Cristo glorioso ya la venció. El Cristo glorioso ya destruyó a la muerte, hermano. Mire lo que dice la Biblia allá en Oseas. Oseas capítulo 13, verso 14. Oseas capítulo 13, verso 14. Quiero leerle primero la versión Castellán 2003, que dice, Oseas 13, verso 14: los libraré del poder del Seol, los rescataré de la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu peste? Oiga cómo dice, hermano, la Biblia. ¿Dónde está, oh muerte, tu peste? ¿Cómo es que la muerte trabaja, hermano? Con pestes. ¿Qué es una peste? Es una plaga. Y oiga lo que dice: ¿dónde, Seol, tu epidemia? Dice la Biblia. ¿Dónde está, Seol, tu epidemia? Hermano, sabemos que esta es la obra del enemigo. Y dice la palabra: la compasión se aparta de mis ojos. Pero hermano, a mí me gusta más la versión 60, porque la versión 60 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y dice el Señor: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, dice la palabra. El Cristo glorioso venció a la muerte. Él es su muerte, hermano amado. Él venció a la muerte. La muerte no tiene poder, no tiene por qué asustarnos a nosotros con plagas, no tiene por qué asustarnos, hermano.
el enemigo con esos virus que andan, porque el Cristo glorioso ya venció a la muerte. Y Él en ese sacrificio, hermano, perfecto, donde tuvo que participar de carne, donde tuvo que participar de sangre, ahora a nosotros, hermano amado, nos han dado vida. Tú le perteneces a Cristo, siempre y cuando hayas entregado tu vida a Él, siempre y cuando estés obedeciendo a su palabra, siempre y cuando te estés sujetando, hermano, a su voluntad, y vivas siempre bajo su cobertura. Ahí el Cristo glorioso es el que va a estar, hermano, obrando. Mientras estés dentro de la cobertura del Señor, dentro del cuerpo de Cristo, no hay poder, hermano, de la muerte sobre nosotros. Téngalo claro, téngalo, hermano, seguro en su corazón. El enemigo no puede hacer nada, hermano. Nosotros tenemos la cobertura del Dios Todopoderoso. Él nos ha dado la victoria. Él, hermano amado, destruyó a la muerte. Por eso le dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Si de momento la muerte pensó que con la peste, con las plagas, hermano amado, iba a traer, hermano amado, una muerte sobre nosotros, no solamente por el medio del pecado, sino, hermano, por medio también, hermano, de esas plagas, está equivocado. Porque el Cristo glorioso, hermano amado, dice la Biblia que Él es quien ha destruido esa muerte. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Nosotros tenemos que tener claro, hermano amado, lo que la Biblia nos está diciendo. Es Cristo, hermano, quien ha estado ya en otros mundos, en otras creaciones, y que de momento ha venido, hermano, sobre esta tierra. Nosotros ahora vemos que, hermano, vino para poder manifestar sobre esta creación humana en la que nosotros pertenecemos al día de hoy. Vino a manifestar, hermano, un sacrificio perfecto para liberarnos de esa muerte, para liberarnos de esa esclavitud, de servidumbre, y para darnos ahora vida, vida eterna en nuestro Señor Jesús. Dele fuerte las palmas al Señor y póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano amado. Yo quiero que oremos y quiero que usted levante un clamor juntamente conmigo. Un clamor, hermano, donde usted reprenda juntamente conmigo a ese espíritu, hermano amado, que de momento está, hermano, trayendo esa contaminación. Nosotros sabemos que son, hermano, juicios que están sobre la tierra, pero nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos la autoridad, hermano, el poder que el Cristo glorioso nos ha dado. Y la Biblia dice: todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra, dice la palabra, que será atado en los cielos. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Esa autoridad delegada se la dio a la iglesia el Señor. Nosotros tenemos ese poder. Por eso la iglesia no se tiene que andar escondiendo. La iglesia no tiene que tener temor. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que clamar. La iglesia tiene que estar, hermano, buscando a Dios. Y tiene que declarar con su boca, con sus labios, lo que el Cristo glorioso nos ha dado, para que, hermano, Cristo pueda atar a ese espíritu que de momento ha estado trayendo, hermano amado, esa pandemia sobre las naciones. Y que nosotros podamos, cada uno, mis amados hermanos, clamar por las naciones de la tierra. Todo lo que está sucediendo en aquellos países, hermano, de Europa, de Asia, hermano, que han sido más dañados que nosotros tal vez. Nosotros tenemos que clamar en el nombre de Jesús y reprender toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Pero que la iglesia levante su clamor, que la iglesia ore, que la iglesia clame, que la iglesia, hermano, pueda levantar su voz al Señor. Si usted no había estado durante los días que hemos estado en oración, hermano, este es el tiempo. Cierre sus ojos, empiece a orar.
empiece a clamar, empiece a orar con autoridad en el nombre de Jesús. Que se oiga un clamor de la iglesia. Que se escuche, hermano, un clamor de la iglesia que está en esta hora atando, hermano, todo espíritu que está trayendo en este último tiempo esa pandemia, en el nombre de Jesús, por la autoridad del Cristo glorioso. Ordenamos en el nombre de Jesús, por el poder que Cristo le ha dado a su iglesia. Ese poder delegado en esta hora, nosotros lo tomamos por medio de nuestro Señor Jesús y comenzamos a atar todo espíritu que se ha levantado en contra de la iglesia del Señor, en contra de las naciones. Como pueblo de Dios, en esta hora, nosotros tomamos la autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, en esta hora echamos fuera todo temor de nuestra vida. Echamos fuera y cancelamos toda obra de maldad, toda obra del enemigo, no solamente sobre nuestra nación, sino sobre las naciones de la tierra. Y nos unimos al pueblo de Dios que está clamando en las diferentes naciones. Nos unimos en esta hora en un mismo espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo. Clamamos en esta hora en el nombre de Jesús y reprendemos toda obra de maldad en el nombre de Jesús. Todo lo que está impidiendo que la iglesia de Cristo se esté congregando en este último tiempo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. La muerte no tiene poder y no tiene autoridad sobre nosotros, porque el Cristo glorioso ya la venció, porque el Cristo glorioso ya la derrotó en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros como pueblo, nosotros como hijos, nosotros como siervos, clamamos desde este lugar, intercediendo por las naciones de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Levante la voz al cielo, levante la voz y dígale: Padre, ten misericordia de las naciones. Padre, ten misericordia de las naciones. Mira a este pueblo, un remanente pequeño, Señor, un remanente que se humilla delante de tu presencia, Señor, para clamar por las naciones de la tierra. Padre, en el nombre de Jesucristo, escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor, escucha tu pueblo, Señor, que en esta noche está intercediendo en este lugar. En el nombre de Jesús, clame. El Cristo glorioso está con nosotros. El Cristo glorioso nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. La sangre derramada en la cruz del Calvario canceló toda maldición que había en contra de la humanidad. Por lo tanto, nosotros ya no estamos sujetos a servidumbre. Nosotros ahora somos libres y ahora podemos darle la gloria al único Dios todopoderoso, que nos ha dado vida, que nos ha dado salvación, que nos ha redimido, que nos ha perdonado todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Señor Dios todopoderoso, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están tus hijos que claman, que buscan tu presencia. Tus hijos, mi Señor, que interceden. Tus hijos, Señor, que en esta hora, Padre, levantan su voz en este lugar. Dios todopoderoso, Padre bendito,
trae la fortaleza, Señor, de tu pueblo. Señor, Dios de gloria, que pongas tú la fe sobre cada uno de nosotros, que nuestra fe no mengue. Señor, sabemos que en el último tiempo, dice tu palabra, que la fe de muchos se enfriará, pero te rogamos, mi Señor Dios amado, que avives a tu pueblo. No permitas, Señor, que su fe mengue, sino que ellos se aviven en este último tiempo, que nos levantemos como un pueblo que le crea tu palabra. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, desata el avivamiento sobre tu iglesia en el mundo entero. Señor, que toda tu iglesia se levante, Señor, en este último tiempo, que toda tu iglesia, mi Señor, pueda buscarte, Señor Dios de gloria, Dios de poder, que toda tu iglesia, Señor, pueda en este tiempo, Señor, Padre, predicar tu palabra, puedan hablar, Señor, de la salvación, del perdón de pecados, Señor, al mundo entero. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que todo tiene un propósito, y el propósito es que tus hijos y tus hijas vuelvan a ti, que aquellos que no te conocen puedan conocerte, Padre. Oh, santo eres, mi Señor amado, poderoso eres, mi Dios de gloria, maravilloso eres, Señor Dios todopoderoso. Nuestros hermanos de la alabanza, vengan por favor, suban, mis hermanos de la alabanza, en el nombre de Jesús. Suban en esta hora, en el nombre de Jesús, y vamos a entonar ese canto. Poderoso Dios, poderoso Dios. Vamos a entonar ese canto en esta hora, en el nombre de Jesús, y vamos a decirle al Señor: poderoso Dios, que usted lo declare con convicción, que usted lo declare con poder, porque no hay nadie que tenga el poder de nuestro Dios. Él es el único Dios todopoderoso, Él es el único, no hay nadie más. Que la iglesia pueda clamar, que la iglesia pueda decir en esta hora: poderoso Dios, que pueda declararlo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Que nosotros como pueblo de Dios podamos levantar nuestra voz al cielo, que podamos levantar nuestro canto al cielo en el nombre de Jesús. En esta hora levante esa voz al Señor, levante esa voz al Señor, levante esa voz al Señor en esta hora, declarando que Él es el único Dios poderoso. Declárelo, 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 declárelo. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea la honra, sea el dominio, y sea el dominio por los siglos de los siglos. Y poderoso Dios, levante sus manos y declárelo. Y poderoso Dios, y poderoso Dios, y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Y poderoso Dios, eres poderoso, Señor.
poderoso Dios, tú que derramaste tu sangre por nosotros, mi poderoso Dios, mi alma clama por ti. la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo venció a la muerte, le quitó el poder a la muerte. Ahora nosotros somos libres por su sacrificio. Ahora nosotros somos libres para servir al Señor. Ya no estamos sujetos a esclavitud. Ahora hemos recibido el poder y la autoridad del Cristo glorioso. Y declaramos que Él es el único poderoso. Mi poderoso Dios, mi poderoso Dios, mi alma clama por ti. Mi poderoso Dios, mi poderoso Dios, Atamos todo espíritu, mi poderoso atamos en el nombre de Jesús toda obra de maldad. mi alma clama En el nombre de por Jesús. ti. Oh, santo eres. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Padre, en el nombre de Jesús, que tu sangre preciosa sea rociada sobre tu pueblo. Que tu sangre preciosa sea rociada sobre sus hogares. Que tu sangre preciosa sea rociada sobre las naciones de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea rociada la sangre de Cristo sobre las naciones de la tierra. Ten misericordia, oh Dios. Ten misericordia. Ten misericordia, mi Señor amado. Tú has pagado el precio por la humanidad. Señor, tú fuiste quien tuvo que participar de carne y de sangre para liberar a esta humanidad, Señor, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la servidumbre, Señor, de la muerte. Esta creación te pertenece a ti, mi Señor Jesús. Ten misericordia. Te lo suplicamos. Ten misericordia, mi Señor amado. Que tu sangre sea rociada, Señor, sobre las naciones. Sea destruido, Señor, ese virus en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Para que tu iglesia, Señor, del mundo entero, vuelva una vez más a congregarse, a buscarte, mi Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos e intercedemos, mi Señor, por muchos justos que están en medio de las naciones, Señor, afligidos. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es verdadera. Y tu palabra, mi Señor amado, es la que en esta hora nos ha ministrado y nos ha enseñado
que tú eres quien ha destruido a la muerte. Y la muerte ya no tiene el poder sobre nosotros. Lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Sella tu palabra sobre nuestro corazón y lleva a tu pueblo a sus hogares, bajo, Señor, tu cobertura, bajo el hueco de tus alas. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos, los defiendan, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos. Amén y amén.